En 1856, con la promulgación de la Ley de Desamortización de Fincas Urbanas y Rurales de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, elaborada por el entonces secretario de Fomento, Miguel Lerdo de Tejada, se dio inicio a la política agraria liberal. Posteriormente, en 1863, se dispuso la venta de tierras nacionales y baldías, con lo cual el sistema legal dirigido a propiciar la individualización de la propiedad de la tierra se vigorizó. Finalmente, entre 1880 y 1900 tuvo lugar una masiva transferencia de tierras públicas a particulares y se fomentaron proyectos de colonización con extranjeros. De esta manera, el traspaso de tierras a manos privadas entre mediados del siglo XIX y la primera década del XX se dio a un ritmo sin precedente, acentuándose sobre todo durante el Porfiriato. Durante el régimen de Porfirio Díaz, la demanda de bienes agrícolas, tanto para la exportación como para el interior de la República, creció significativamente y, de hecho, la postura oficial fue que la agricultura reemplazara a la minería como el principal producto de exportación. El gobierno además puso en marcha una serie de inversiones en infraestructura que permitieron reducir el costo del transporte y eliminó las alcabalas, un impuesto a la circulación interna de mercancías que impedía la formación de un mercado interno. El Bajío zamorano establece un espacio privilegiado para el estudio de las consecuencias de la política porfirista proclive al desarrollo agrícola. Entre 1880 y 1920 la región conoció un crecimiento inusitado, centro político y religioso desde la etapa colonial. Durante el siglo XIX, la migración a Zamora de numerosos propietarios y agricultores de las poblaciones circunvecinas que buscaban mayor estabilidad contribuyó a reforzar el papel de esta ciudad como centro de convergencia de las relaciones económicas y sociales de la región. Además de las condiciones del mercado, hubo otros tres factores que determinaron el aumento de la producción: la creación de la diócesis de Zamora, la construcción del canal de Zapadores y la llegada del ferrocarril. En esta zona el capital extranjero fue el gran ausente y por tanto el desarrollo de la economía regional dependió de la élite local, una élite muy reducida pero muy influyente. Las 5 familias más ricas de la ciudad estaban vinculadas por lazos de parentesco, además de que sostenían relaciones comerciales y financieras, formaban parte de la jerarquía religiosa y ocupaban cargos públicos en el ayuntamiento. Pero del otro lado de la moneda de esta acelerada modernización estaba la crítica situación de los trabajadores, como ya también adelantaba Cecilia, quienes en el último tercio del siglo XIX llegaron a alcanzar niveles de pobreza extrema. Es ya casi lugar común decir que el desarrollo de la agricultura comercial durante la segunda mitad del siglo XIX trajo aparejado un alto costo social, sobre todo para esas 2/3 partes de la población mexicana que residía en el campo. El crecimiento demográfico y la carencia de tierras propias ponían al campesinado en una posición débil para negociar con los hacendados el salario y las condiciones de contratación, por lo que su nivel de vida se mantuvo en constante detrimento. Pero la nueva élite zamorana de principios del siglo XX, fuertemente influida por un clero adoctrinado en el catolicismo social, fue cada vez más sensible a la problemática social de la región. El catolicismo social fue una doctrina nacida a finales del siglo XIX que pretendía superar los conflictos que la Santa Sede mantuvo con diversos países del globo por el avance del liberalismo y de la construcción de los estados laicos. En México, el triunfo del Partido Liberal en 1863 puso a la Iglesia en una posición sumamente débil. Para entonces había perdido ya la mayoría de sus bienes inmuebles, incluyendo sus establecimientos educativos de beneficencia y muchos conventos. Dos de los 3 arzobispos mexicanos se encontraban en el exilio y un significativo número de obispos vivía escondido por el temor a ser acusados de traidores dada su participación en el gobierno de Maximiliano. Ya en la Constitución de 1857 había quedado plasmada la confirmación de que nuestro país se constituiría como un Estado laico. La Carta Magna establecía la enseñanza laica, desconocía la obligatoriedad de los votos religiosos, limitaba la capacidad de la Iglesia para adquirir bienes inmuebles y establecía la facultad de los poderes federales de intervenir en materia de culto y disciplina externa. Las leyes de reforma mantuvieron esa tendencia y de hecho la reforzaron. Con la llegada al poder de Porfirio Díaz dio inicio a una etapa de prosperidad económica para el país, acompañada por una prolongada paz social y por una política de reconciliación con la Iglesia Católica. Durante su administración se fundaron numerosas escuelas particulares del clero y se multiplicó el número de congregaciones. Además se crearon nuevos obispados como el de Zamora, fundado en 1862. Por su parte, el avance del liberalismo hizo que desde mediados del siglo XIX
la Santa Sede condenara todas las ideas modernizantes, fueran en el plano económico, político o cultural. Se declaró completamente antiliberal y cuestionó el predominio del Estado civil por encima de la Iglesia. El giro que León XIII impulsó desde su arribo a la dirección del Vaticano coincidió con la llegada al poder en México del general Díaz. Esta preocupación por lo social se expresó teológicamente en la encíclica Rerum Novarum, emitida por el Papa León XIII en 1891. En ese contexto, el rumbo de los católicos cambió radicalmente. Su objetivo dejó de ser el ataque de las reformas políticas, económicas, sociales de corte liberal y por el contrario comenzaron a proponer la mejor manera de remediar las injusticias que éstas generaban. A partir de entonces, los católicos militantes lograron organizarse para llevar a la práctica las directrices marcadas por el Papa. Como parte de sus actividades sociales, organizaron congresos, semanas sociales, publicaciones periódicas, cajas de ahorro y sociedades de ayuda mutualista. Entre 1903 y 1909 se celebraron 4 congresos católicos que tuvieron lugar en Puebla, Morelia, Guadalajara y Oaxaca. Así, entre el 8 y el 12 de septiembre de 1906 tuvo lugar en la ciudad de Zamora el tercer Congreso Agrícola Mexicano, al que se esperaba la asistencia de más de 200 congresistas de diferentes puntos de la República. Y aquí también es importante señalar que los 2 anteriores de Tulancingo habían sido locales, que solo asistía gente de la misma diócesis, y que en el de Zamora pues ya había gente de Tlaxcala, de Veracruz, de Jalisco. En él concurrieron aparte autoridades episcopales, delegados del Consejo Superior de Salubridad y propietarios de haciendas, así como una considerable cantidad de asistentes por cuenta propia. Para cubrir el evento asistieron periodistas de diversos medios impresos como El Imparcial, El Mundo, El País. El congreso duró 5 días y cada día estaba destinado a un tema en específico. El primer día se habló sobre la embriaguez y bueno, lo que se proponía era las propuestas más radicales iban que las legislaturas locales establecieran penas contra los campesinos que se emborracharan, descontándoles hasta medio jornal de su trabajo si incurrían en esta pena. Y había también otras propuestas de los católicos que decían que mejor había que fomentar actividades de recreación deportivas, que aprendieran a tocar algún instrumento musical, se integraran a una banda, o que se reforzara la enseñanza del catolicismo. El segundo gran tema de discusión fue la familia. El gran tema de la familia, lo que les preocupaba era erradicar esta práctica del concubinato, de personas que vivían juntas sin estar casadas. Y esto lo relacionaban mucho con la mortalidad infantil, que los hijos nacidos en este tipo de uniones, al no ser deseados todavía no nacen y ya la pareja lo considera una carga, entonces que por eso eran ya no se procuraba mantener a estos niños y que entonces había una consecuencia directa entre las uniones ilegales y la mortalidad infantil. Entonces, el tercer día estaba dedicado precisamente a la protección de la niñez, cómo mejorar sus condiciones de salubridad, de alimentación, cómo hacer que los niños accedieran a la educación y que se prohibiera el trabajo infantil para niños menores de 12 años. Y sí se logra ver como un problema, digamos, integral, porque no se puede mejorar una cosa sin mejorar la otra. Es decir, no se puede promover que los niños acudan a las primarias si no se prohíbe el trabajo infantil y aunque puedan asistir a las primarias, si no tienen una buena alimentación, no aprenden, y a la vez eso también está ligado con el tema de los salarios, porque si el padre de familia no tenía el ingreso suficiente para permitir que, para sostener el gasto de la casa, entonces tampoco podía permitir que los hijos no se emplearan en las labores del campo. Entonces sí era sí tenían esta visión, digamos, integral. El cuarto gran tema de discusión fue la miseria de los campesinos. Y sí fue el problema de incrementar los salarios fue, yo creo que el que más ocupó la atención de los congresistas. Y aquí, como también ya nos adelantaba Cecilia, sí están las dos grandes posturas de los católicos, que están plenamente convencidos de que no hay otra solución más que incrementar el salario y
proponía incrementos de que en lugar de 24 centavos el jornal se les pagara 37, o sea, bueno, no sé. Que se combatiera el enganche y el endeudamiento, también se pedía que se les diera descanso dominical y que el hacendado les otorgara una especie de seguro social en caso de accidentes únicamente. Bueno, el último día, el quinto gran tema de las mesas de debate fue el estudio ya de asuntos técnicos y económicos. Aquí se habló sobre la introducción de otros granos, sobre qué maquinaria estaba introduciéndose en Alemania, en Francia, sobre la introducción de fertilizantes y ciertas ventajas comparativas que podría tener para México el contexto internacional. Por ejemplo, cuando la guerra España con Estados Unidos, se habla de que si Cuba deja de producir azúcar, que eso era una ventaja comparativa para México, que podía en ese momento, digamos, producir el azúcar y venderla en los mercados donde Cuba estaba dejando de abastecer. Entonces, bueno, grandes rasgos son algunos de los temas porque, como mencionaba Cecilia, el Congreso de Zamora no está publicado y entonces yo le he estado dando seguimiento a partir de la prensa, de publicaciones como el Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana. Finalmente en Zamora, en el Congreso Agrícola, se acordó que para superar la condición miserable de los obreros del campo se debía luchar contra los problemas del alcoholismo de los campesinos, erradicar la práctica del concubinato, reforzar la enseñanza del catecismo cristiano, instruir a la niñez en cuestiones de economía doméstica, introducir en la región técnicas, herramientas y abonos químicos importados del extranjero, procurar incrementar los salarios y dar a los trabajadores la posibilidad de acceder a créditos. Finalmente se propuso que los gañanes recibieran el servicio médico gratuito. Y bueno, el hecho de que en el Congreso se haya llegado a esta conclusión no quiere decir que haya tenido consecuencias inmediatas, sobre todo porque los hacendados que asistieron se mostraron bastante reticentes a aceptar las propuestas. Entre otras cosas también decían que si un hacendado subía el salario y otro no, como no había el suficiente número de trabajadores, se iban a ir a una hacienda y otros se iban a quedar sin mano de obra. Entonces, siempre tuvieron cómo negarse a subirle el salario a los trabajadores. En fin, se suele reconocer que los congresos sirvieron como foro de denuncia de las contradicciones sociales existentes en el campo mexicano, y también se suele reconocer el renovado interés de los católicos por la búsqueda de una solución. Sin embargo, los congresos también fueron el escenario donde los católicos definieron sus posturas. Lo que aquí interesa destacar es que la existencia de estos foros de discusión católicos pusieron sobre la mesa de debate los temas sociales dentro de las publicaciones económicas que interesaban tanto al gobierno como a los grupos de poder de la época.